Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de diálogo entre universidades de América Latina. Este espacio ha sido posible construirlo gracias a la colaboración conjunta de la Universidad del Rosario en Colombia, la Universidad Bernardo Higgins en Chile y la Universidad del Gran Rosario en Argentina. Muchas gracias por su asistencia. Hoy nos convoca un tema muy importante y es el abordaje de las prácticas de terapia ocupacional durante este contexto de pandemia del COVID-19. Además, este es un mes muy importante para nosotros, ya que es el mes en el que celebramos el Día Internacional de la Terapia Ocupacional. La Federación Mundial de Terapia Ocupacional nos invita a celebrar este tema o este día a través del lema Reimaginando nuestro hacer. Este lema no puede definir de mejor forma el proceso de cambio que nos ha traído la pandemia del COVID-19. No solamente ha surgido como un proceso de cambio a nivel de salud, sino también nos ha llevado a reflexionar sobre aspectos sociales y colectivos que no podemos descuidar dentro de nuestra profesión. El día de hoy también celebramos la capacidad de la profesión para reinventarse y para proponer nuevas formas de participación que le brindan valor y significado a la vida cotidiana de personas, grupos, colectivos y comunidades. Es por eso que hoy invitamos a 3 terapeutas ocupacionales de estos 3 diferentes países, Colombia, Argentina y Chile, quienes compartirán con nosotros cómo han tenido que reinventarse y reimaginar sus prácticas dentro de diferentes áreas del hacer. Por supuesto, cada una aportará una mirada local desde cada uno de sus países. Para nuestro encuentro del día de hoy, contamos con la participación de 3 invitadas muy especiales. Ellas van a presentarse durante 10 minutos y los invitamos a ustedes a proponer preguntas y temas de discusión que podamos dialogar entre las 3 invitadas. Mi nombre es Karen Aguía y voy a ser la moderadora de este espacio. Quiero invitar a nuestra primera terapeuta ocupacional para que comparta con nosotros sus experiencias. El nombre de ella es Vania Cuadros Villagra. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, dedicada al área infantojuvenil. Específicamente trabaja con niños, niñas y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo y es docente clínico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Vania, bienvenida a este espacio. Hola Karen, muchas gracias por la presentación. Antes de partir, bueno, quiero dar las gracias a todas las personas que han logrado esta oportunidad, ¿ya? Me parece de suma importancia poder compartir las experiencias personales y de cada país, ya que estamos bajo una misma crisis sanitaria, pero cada experiencia ha sido diferente y única, ¿ya? Tal como lo mencionaste al inicio, yo trabajo en el área infanto-juvenil y específicamente, bueno, trabajo en un centro que brinda atención de forma privada y desde la cual hago el rol de docente clínica para la Universidad Bernardo Higgins. Y bueno, una de las primeras decisiones finalmente cuando empezó todo esto de la pandemia fue el hecho de que teníamos que cerrar nuestro centro de rehabilitación, así tal cual sucedió con los colegios y otros establecimientos de salud finalmente, provocando de forma drástica un cambio en la rutina de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente en las rutinas de todas las personas eh, que habitamos finalmente todo el mundo, ¿ya? Y desde ahí finalmente dejamos de ver que los chicos y chicas dejan de lado sus tratamientos, dejan de lado algunas actividades con significado que eran parte de su rutina diaria, y esto obviamente implicó de forma paralela que todos dejáramos de hacer las actividades que teníamos en nuestro cotidiano, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, y enfrentando finalmente todo esto, que fue una gran información de estar en pandemia y una crisis sanitaria, también nosotros como profesionales, terapeutas ocupacionales, buscamos opciones para poder retomar los tratamientos, ¿ya? Si bien esto fue algo demasiado drástico, de alguna u otra manera también tuvimos la necesidad, bajo nuestro rol terapéutico, profesional y ético, de no dejar de lado a las familias con las cuales estábamos trabajando. Y es así como empezamos a capacitarnos de forma ya más autodidacta en lo que es telemedicina, entendiendo que esta es una práctica que ocurre hace años, pero finalmente estaba muy alejada de la rehabilitación. ¿Ya? Y desde ahí nosotros pensamos también qué estrategias podíamos optar para el trabajo con nuestros usuarios, ¿ya? Y desde mi establecimiento laboral fuimos armando un plan de trabajo
¿ya? Y viendo finalmente cómo podíamos usar a nuestro favor el uso de la tecnología, ¿ya? Logrando también flexibilizar como personas y como profesionales de la salud finalmente, ¿ya? Y hacer uso de herramientas y estrategias que a lo mejor nunca incorporamos en nuestras terapias, ¿ya? Teníamos que pensar cómo o entender cómo íbamos a llevar, por ejemplo, la psicomotricidad, integración sensorial, el juego y otras estrategias de intervención a las casas de estas familias a través de un computador, de un dispositivo electrónico u otro, ¿ya? Y cómo hacíamos finalmente para mantener el desafío de nuestras terapias, ¿ya? Cómo hacer que estas familias y estos niños y niñas en particular tuvieran interés de participar, ¿ya? ¿Cómo íbamos a hacer que nuestras dinámicas de trabajo fueran igual de atractivas finalmente que en la atención presencial? Y aquí vuelvo nuevamente, ahí aparecen finalmente todas estas inquietudes desde lo personal, desde mis habilidades como persona, mis habilidades como profesional finalmente, y cómo llevar a cabo este rol y mantener el compromiso que ya habíamos adquirido con todas las familias con que trabajábamos, ¿ya? Ahora bien, una vez que ya teníamos más o menos un panorama más claro, más armado en todo esto de cómo íbamos a realizar y empezar a ejecutar nuestra, nuestra intervención, nos pasó también que hubo una resistencia del otro lado, ¿ya? O sea, cómo llevábamos estas intervenciones desde la telerehabilitación finalmente a las familias, entendiendo finalmente los temores que cada una podía tener de conectarse a un computador para realizar una sesión online, sabiendo muchas veces, y aquí también hay reflexiones que hacer en torno al trabajo, que desde como terapeutas ocupacionales en el área infantil muchas veces les pedimos a los padres y a las familias que no usen los computadores, que no usen las pantallas, que dejen un poco de lado este medio para poder trabajar en otras ocupaciones importantes para los niños. Y ahora le estábamos diciendo finalmente, ok, nos vamos a conectar de un computador para hacer una terapia, ¿ya? Entonces fueron igual momentos difíciles en donde tuvimos que generar mucha educación a los padres, comunicando, informando sobre este concepto de telemedicina y cómo también nosotros íbamos a llevarlos a la práctica de la terapia ocupacional, ¿ya? Que existía evidencia finalmente y que podían estar tranquilos porque íbamos a mantener un trabajo con los estándares y la calidad que todas las familias y nuestros usuarios requieren. Y desde ahí la experiencia ha resultado ser, bueno, por un lado, maravillosa, por decirlo de alguna manera, porque hemos podido ver otras vivencias de estas familias con las cuales trabajamos. Ellos nos han abierto las puertas finalmente de su casa, de su hogar, de su familia, ¿ya? Y nos han contado finalmente cómo funcionan, cómo ellos mismos han empezado a generar nuevas rutinas, cómo esta familia que quizás a lo mejor llevaba a su hijo o hija a la terapia, ahora ellos actúan de coterapeuta, cómo han entendido también este trabajo de ir acompañando en las enseñanzas finalmente, de cómo yo como papá me siento con mi hijo por un tiempo mucho más prolongado, hacer tareas, hacer ciertas actividades que solicitan en el colegio y a jugar, que es un rol que muchas veces vemos que está un poco eh, dejado de lado en las familias, ¿ya? Entonces vemos finalmente papás que son mucho más coterapeutas, que están en un rol más activo, que ellos mismos se están desafiando a ellos, ¿ya? En cómo volver a retomar ciertas ocupaciones que habían dejado de lado y entender que el juego es un elemento que va a favorecer finalmente el vínculo y la relación entre el hijo y el papá y toda la familia en el fondo. Ya, entonces de a poco fuimos viendo cómo este espacio iba cambiando, cómo hacíamos las modificaciones ambientales en la casa, cómo despejábamos un espacio finalmente para conectarnos, para hacer las terapias y verlos a ellos disfrutar también, entender cómo es este proceso de juego, de que a lo mejor puede ser de repente algo muy simple, ya sobre todo con los niños o niñas que tienen un grado de discapacidad mayor, pero conectarse a través de una actividad lúdica en donde ambas partes gozan es algo, una experiencia que a nosotros nos ha llenado desde el rol de terapeutas ocupacionales. Y con eso hemos podido entender finalmente cómo nuestro ejercicio tiene que salir un poco más también de este box, de este gimnasio, de este centro de estimulación y rehabilitación. ¿Ya?
Ahora, por otro lado, también esto nos hace también reflexionar y pensar, o sea, hubo un quiebre finalmente en la rutina, hubo un quiebre en nuestro estilo de vida y que obviamente nosotros como adultos generamos ciertas estrategias para poder ir afrontando, pero en los niños y niñas eso ha sido mucho más difícil, ¿ya? Entendiendo finalmente que hemos dejado de tener participación social, ya que hemos dejado de tener actividades escolares en el fondo, o a lo mejor no las dejamos de lado, pero sí están restringidas en el fondo. ¿Ya? Y el hecho también de ver a los niños encerrados en un espacio que no permite una mayor movilidad, porque lamentablemente no todas las familias tienen oportunidad de tener casas, algunos tienen departamentos, otros tienen una terraza, un balcón demasiado pequeños, entonces que no deja que los niños puedan tener un ambiente en donde correr, disfrutar y hacer otro tipo de actividades. Entonces ahí también aparecen los aspectos más negativos de esta pandemia y de esta cuarentena finalmente, y cómo todo este cambio en las rutinas finalmente, en las estructuras de la familia, ha afectado también los aspectos emocionales, ya los aspectos conductuales también, y en general la vida de todas las personas, ¿ya? Y ahí, bueno, como les decía, la otra parte, entender finalmente y explicarles a los padres y a las familias cómo vamos a poder o vamos a tener que trabajar en todas estas cosas que están ocurriendo finalmente y guiarlos también en ese proceso, ¿ya? Ahora, hablando más de los aspectos positivos en el fondo, nosotros hemos hecho la reflexión tanto como equipo terapéutico y como con las familias que este tiempo igual nos ha permitido poder conocer más al niño y al niño que estamos acompañando en el proceso de rehabilitación y que los mismos padres nos han referido que ellos nunca habían estado tanto tiempo con sus hijos en el fondo y que ahora los conocen más y son capaces de anticipar algunas conductas o reacciones y ya saben o han generado estrategias finalmente para poder apoyarlos y acompañarlos mejor, ¿ya? Sí han sido procesos de estrés, sí han sido procesos que en algún momento todos no sabemos cómo llevar, pero han salido mayores aspectos positivos también de este proceso terapéutico, ¿ya? Ahora bien, nosotros teníamos que también, en la medida que iba avanzando esta cuarentena, que íbamos teniendo más acceso a poder salir y retomar nuestras actividades, empezamos nuevamente a atender, ¿ya? A recibir a los niños en el centro y se vieron claramente algunos elementos que, se han afectado en el fondo, ¿ya? Los tipos de juego en el fondo, las dificultades a nivel sensorial, la interacción con otros pares. Es algo que realmente nos ha sorprendido ver como niños y niñas que antes jugaban, buscaban a otros niños para compartir porque les llamaba la atención los juegos que hacían, ahora están como asustados de ver a otro niño, no quieren compartir en el fondo y se alteran mucho en la medida que alguien más está ocupando su lugar o espacio de juego. Entonces son cosas que hay que volver a replantearse y volver a mirar, sobre todo desde la ocupación y entendiendo cómo vamos a o a generar finalmente estos cambios nuevamente, ¿ya? Y también, bueno, dentro de todas estas actividades que nosotros hemos generado, también nos tocó finalmente volver a trabajar como docentes clínicos, ¿ya? Volver a recibir a los estudiantes y a los futuros colegas en proceso de formación a través también de esta dinámica de la telepráctica que le llamamos ahora. Y han sido procesos complejos, pero de gran adaptación finalmente como personas en que nos estamos enfrentando cambios y estos cambios los tenemos que aprovechar de la forma más positiva que podamos. Y hoy día acabo de terminar un proceso de docencia clínica con dos estudiantes y también
fue una tarea súper enriquecedora, mirar desde otra forma la intervención, entender finalmente que a través de la pantalla podíamos lograr conectarnos también con los niños y con las familias, que se podía también trabajar el juego, que se podía indagar en otros aspectos. Entonces nos ha generado finalmente desde el rol de docencia clínica, el rol de terapeuta ocupacional, poder ampliar mucho más la mirada y entender de otras formas las dinámicas en las cuales podemos trabajar. ¿Ya? Y dentro de toda esta conversación también desde la clínica, desde la docencia, nos ha llamado mucho la atención y ha salido un poco el tema de de la deprivación ocupacional. Y que lo dejo un poco ya para terminar mi presentación, lo dejo presente aquí para que tengamos también la oportunidad de las personas que nos están mirando, de poder reflexionar un poco en este concepto, en entender finalmente que hemos estado deprivados de ocupaciones, que ocupaciones significativas para nosotros y que vamos a tener que volver a sumarlas a nuestra rutina, pero de forma diferente, cómo las vamos a enfrentar nuevamente y qué pasa en los niños, en las niñas y en los adolescentes con estos cambios tan drásticos, donde no han podido ejercer ciertas ocupaciones, ya que han sido modificadas a través de esta práctica de telemedicina. ¿Y qué va a pasar cuando nos tengamos que enfrentar finalmente nuevamente al mundo real? Ya luego de 8 meses, en el caso de Chile ya vamos hacia los 10 meses en el fondo, de estar encerrados en casa. ¿Ya? Así que los planteo también para todas las personas que están participando en el chat y que quieran hacer preguntas en base a esto. Bueno, Vania, muchísimas gracias por tus reflexiones. Creo que tocas temas muy importantes. Algunos de estos pues son la modificación de las rutinas, la modificación de los roles, también esos temores que tenemos de pronto acercarnos en algunas ocasiones a las tecnologías y a estas nuevas formas de teleconsulta, de telerehabilitación. Aspectos pues de también positivos que nos permiten acercarnos a diferentes entornos, y conocer nuevas herramientas para nuestras intervenciones. Entonces, muchas gracias por esas reflexiones. Creo que nos llaman a, pues a dialogar y a discutir estos temas. Entonces, bueno, quiero agradecer, antes de darle la bienvenida a nuestra segunda invitada, agradecer pues a Laura de Paraguay, a personas de Colombia, a Nancy, a Guadalupe en México, a Iván en Argentina y a todas las personas que asistieron a este webinar. Muchísimas gracias por su asistencia, por saludarnos desde tantos países de Latinoamérica. Muchas gracias. De nuevo invitarlos a que hagan preguntas, a que queremos escuchar sus comentarios. Entonces, bienvenidos. Muchísimas gracias, Vania. Voy a presentar a nuestra segunda invitada. Ella es terapeuta ocupacional, nos acompaña desde Colombia. Su nombre es Fontallín Horta. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario, profesora de práctica clínica en el Hospital Universitario Mayor Mederi. Tiene una amplia experiencia en procesos de intervención en cuidados paliativos, salud mental y en rehabilitación física. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fontallín. Bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación y por permitirme contar un poco la experiencia que he tenido durante estos ya casi 8 meses en los que en Colombia hemos vivido la pandemia. Como lo dice la terapeuta Karen Aguía, mi nombre es Fontallín Horta, soy terapeuta ocupacional y laboro en el área clínica en el Hospital Universitario Mayor de Barrios Unidos y del Hospital Universitario Mayor. Desde pues donde me vinculo con la práctica de terapia ocupacional de la Universidad del Rosario. Durante estos 8 meses han sido, digamos que un ir y venir de sensaciones, sensaciones positivas y sensaciones negativas. Inicialmente cuando empieza la pandemia en China, digamos que para todos es como algo muy lejano y muy poco probable que esté con nosotros. Pero en febrero
el 26 de febrero exactamente, llega a Colombia, eh, inicia una carrera contra el tiempo, inicia una carrera frente a todo un mare magnum de situaciones nuevas que se nos llegan de un momento a otro, para los cuales inicialmente no nos sentíamos como preparados. Em, Arrancamos en el hospital a atender pacientes con SARS-CoV-2. En ese momento hacemos toda una reestructuración en el hospital de absolutamente todo. Iniciamos con nuevos protocolos para atención de los pacientes con COVID, pero también a una forma diferente de atención de los pacientes que no tienen la enfermedad. Eh, Empieza una carrera contra el tiempo frente a, a- a preguntarnos, a hacer una nueva reformalización de cada una de las cosas que realizamos día a día. Vemos como los profesionales, en primera instancia, pues tenemos que hacer un aislamiento sobre el aislamiento, ¿sí? Desde el punto de vista psicosocial tememos mucho contagiar a otros, contagiar probablemente a nuestros familiares, contagiar a nuestros amigos, a las personas con las que laboramos. Así es de que, en un primer lugar, los profesionales en Colombia tienden a vivir solos, a afrontar esta situación solos. Posterior a esto, ya vemos que definitivamente tenemos que buscar nuevas herramientas y que tenemos que salir pronto a afrontar la situación que se nos llega. Así es de que em, iniciamos a hacer protocolos en cuanto a cómo vestirnos, cómo desvestirnos, cómo comer, cómo estar en comunidad, cómo socializar. em, el conocido para todos, la utilización de todo, pues el traje mayo, el traje COVID, 4 pares de guantes, 2 tapabocas, careta, monogafas, polainas, toda una indumentaria que pues anteriormente no utilizamos cuando hacemos la intervención con pacientes con COVID. Cuando hacemos intervención con pacientes no COVID, lo que hacemos es, digamos que utilizar muchas más medidas de protección, las monogafas siempre, los 2 tapabocas, usualmente las otras personas o digamos que usan un poco el aislamiento y se trabaja frente también a cómo abordamos directamente a la persona, y que es los terapeutas ocupacionales. Hacemos un abordaje directo donde tenemos contacto directo con el paciente, con las cosas del paciente. Em, Esto nos permite pues, tener como una mirada diferente de la situación. Em, Nos encontramos entonces con que también están una serie de personas que están mucho más asustadas que nosotros, ¿cierto? Que han perdido sus roles, que han perdido sus situaciones cotidianas de vida, sus rutinas, sus hábitos, que han perdido su salud. Por lo tanto, digamos que sacamos a flote pues todas nuestras herramientas y finalmente empezamos nuestra intervención afrontando nuestros miedos, pero también los miedos de los otros. Creo que esto nos hace cambiar, el coronavirus nos hace permitirnos ver que somos seres humanos iguales, que fuimos creados de la misma forma, que en la medida en que somos iguales tenemos las mismas herramientas para afrontar la situación y para buscar nuevas alternativas que nos permitan realmente ser entes gestores de cambios mm, rápidos, oportunos, que nos permitan realmente responder a las necesidades de cada uno de los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor. Em, ¿Qué hacemos inicialmente con nuestros pacientes? Bueno, en primera instancia nos reunimos el grupo de terapeutas ocupacionales
que elaboramos en los hospitales, en los dos hospitales, y lo que hacemos es que determinamos a partir de nuestra intervención cotidiana, de lo que sabemos hacer, qué podemos ofrecer a estos pacientes, qué podemos ofrecer a las familias y en qué podemos ayudar al equipo interdisciplinario. Nos paramos desde ahí y entonces reflexionamos a partir de hacer una revisión del estado de arte de algunas investigaciones eh, y vemos que la población que posiblemente tenemos que atender es la población que habitualmente atendemos, que son personas que de alguna manera han estado en mayor riesgo de contraer enfermedades porque están inmunodeprimidos. Son el caso de pacientes con cáncer, por ejemplo, pacientes de edad avanzada, pacientes, niños muy pequeños o bebés y personas en condiciones crónicas ya diagnosticadas, que es nuestra población de manera habitual. Encontramos entonces pues que las funciones del terapeuta ocupacional deben dirigirse principalmente, digamos que en varias etapas. En las primeras etapas de los pacientes cuando están hospitalizados y cuando están en las UCIs, la idea pues es un poco mantener toda la parte de la función y evitar la pérdida de las capacidades que ellos tienen, ¿sí? Es evitar, a pesar de que de pronto los pacientes no están conscientes, que los pacientes están en un coma inducido, pues tenemos que mantener toda la parte de movilidad, tenemos que mantener sus estructuras corporales internas. Pero después de esto viene el salir de la unidad de cuidado intensivo, que nos hace de alguna manera eh, ver la cosa de otra manera y el paciente también. Pacientes con mucho miedo, pacientes con mucha tristeza, lo que nos hace realmente ver que nuestro enfoque debe ser un poco más hacia la parte de interacción eh, frente a todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, con las destrezas de afrontamiento. Eh, ¿Para qué? Para que pues intenten nuevamente tomar roles significativos que permitan adaptar ocupaciones dentro de la instancia hospitalaria, porque pues definitivamente son pacientes que están aislados de sus familias, aislados de cualquier contacto social, así es de que empezamos a generar actividades que son significativas para los pacientes, que les permiten tener una cotidianidad dentro de su aislamiento y dentro de su vida hospitalaria. También nos dedicamos un poco a animar a los pacientes frente a la aceptación de la responsabilidad que tienen frente a su propia salud, porque muchos definitivamente ya han perdido hasta las ganas de vivir. Entonces, eso nos genera el trabajar sobre la motivación, sobre la autorrealización, sobre el afrontamiento. Em, Igualmente, vemos también que es importante promover en todos los pacientes que controlen la situación desde sus mecanismos internos de afrontamiento, que han sido todos, digamos que, resquebrajados por las situaciones que han vivido, generando de esta manera menos sufrimiento, una mínima alteración en las rutinas diarias de los pacientes eh, frente a sus actividades de autocuidado, de alimentación. La parte de la función biomecánica pues también es muy importante porque muchos de ellos pues pierden todas sus habilidades, pierden sus habilidades para moverse, para caminar, para sentarse, para comer, para vestirse. Realmente se ven muy comprometidos y en esa medida que se ven comprometidos, pues es labor nuestra, ¿cierto? Brindar herramientas también a nivel funcional desde lo motor para que logren tener funcionalidad para poder alimentarse, para poder tener actividades de autocuidado, de higiene. Mm, Mejoramos este tipo de cosas con actividades graduadas que mejoran la fuerza vital de las personas y también mejoramos esto a partir de la utilización de las técnicas de ahorro y de consumo de energía. Enseñamos a los pacientes a determinar cuáles son las actividades
que inicialmente cuando tienen un poco más de adaptación, que tienen menor fatiga, pueden hacer y cuáles son las actividades que cuando están en situación durante la rutina del día pueden hacer, digamos, como son las actividades de descanso, como son las actividades de ocio, que de pronto le generan una situación placentera, pero que no tienen un desgaste físico tan grande como el autocuidado, como el baño, como la alimentación, como el, el levantarse de sus camas. Determinamos objetivos principales dentro de la intervención. Entonces, primero, pues, como ya lo decía anteriormente, el control de las limitaciones de las funciones presentes. Mm, la optimización de toda la parte del funcionamiento físico, la prevención de problemas funcionales futuros, especialmente en lo que corresponde a la parte cognitiva. La parte cognitiva, este aspecto es un aspecto que realmente se ve bastante comprometido. Los pacientes terminan con problemas eh, muchas veces con pérdidas de la capacidad de análisis, de síntesis, por lo tanto su toma de decisiones se ve interrumpida, por lo tanto también el afrontamiento se ve interrumpido, no es tan fácil que logren asumir retos porque no están preparados cognitivamente para hacerlo. Entonces, el trabajar en estos aspectos ha sido muy importante porque no solamente permite que nuestro trabajo fluya un poco más fácil y los pacientes logren retomar rutinas, hábitos y roles de alguna manera desde su estancia hospitalaria, sino que también los otros profesionales tengan la posibilidad de brindar otras herramientas y los pacientes tengan la posibilidad de utilizar esos mecanismos o esas situaciones que les han sido enseñadas durante las intervenciones. Eh, Manejamos mucho las estrategias educativas y ya en un tercer momento, cuando los pacientes tienen la posibilidad de ingreso de personas, de familiares o de amigos para hacer acompañamiento, la parte educativa es fundamental en este punto. Es fundamental dado que eh, son ellos los que en gran medida apoyan nuestra labor. Así es de que enseñamos a los familiares y educamos pues, a las familias frente a cómo hacer frente de las situaciones difíciles de los pacientes en cuanto a no quiero, no tengo ganas, ya no tengo deseos, no me quiero mover, no quiero comer, no quiero cómo afrontar la situación difícil a la cual en la cual estoy involucrado. En ese momento, la familia cobra un papel importante porque con ellos hacemos damos todas unas pautas para que ellos logren ser los gestores del autocuidado de los pacientes, de que ellos sean los promotores en que el paciente sea independiente, de que logre asumir retos, de que logre asumir roles, de que logre asumir rutinas. Trabajamos muy de la mano con los otros profesionales de la rehabilitación. Digamos que entre todos construimos cuánto puede hacer esta paciente, cuánto logra tener de funcionamiento. Y a partir de ahí damos todas las recomendaciones específicamente en cuántas actividades puede realizar durante el día específicamente. La otra situación que hemos vivido está en los pacientes de consulta externa. Estos pacientes especialmente nosotros atendemos en bebés canguro. Los pacientes definitivamente son pacientes que no pueden o no han podido parar la atención. Así es de que
a pesar de que seguimos haciendo nuestra atención, la atención que veníamos haciendo anteriormente, ha tenido que ser ajustada y modificada para que sea con los mínimos riesgos posibles. Hemos estado dando recomendaciones a los padres para que logren realizar estimulación frente a toda la intervención que tienen que hacer con los bebés, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Vale. Muchísimas gracias, profesora Fontagin. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, veo pues que también hay muchos temas interesantes en este contexto clínico, muchos aspectos también relacionados con los temores que surgen tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud involucrados en estos contextos. Entonces, bueno, me parece también muy interesante como la creación de nuevos protocolos que permitan que pues la intervención de una forma adecuada, el cuidado con las familias, el involucramiento también con las familias y pues en diferentes áreas a lo largo del curso de vida. Entonces, muchas gracias por tus reflexiones, Fontagin. Queremos pues saludar a todas las personas que están asistiendo a este webinar, a Marcelo de Ecuador, a Mónica de Chile, a Paola de Colombia, a Silvana, Joaquín de Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar presente en este diálogo desde diferentes latitudes. Muchas gracias. Y gracias, doctora Fontagin. Bueno, vamos a continuar con nuestra tercera invitada. Ella es Magalí Riciga, de Argentina, es licenciada en terapia ocupacional, es especialista en psicogerontología y actualmente realiza atención privada en consultorio y domiciliaria y es docente de licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad del Gran Rosario. Entonces, muy bienvenida, Magalí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karen. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la UGR por esta convocatoria para compartir, por generar un espacio de reflexión y precisamente quisiera partir desde ahí, desde una reflexión a modo de pregunta, porque el tema de los adultos mayores es un tema muy amplio y el tiempo es poco y por lo menos quiero dejar planteadas algunas ideas generales que me parecen importantes. Esta reflexión a modo de pregunta surge no solamente desde el grupo de adultos mayores con quienes yo trabajo cotidianamente de manera asistencial, sino también en la experiencia de todos estos meses de acercamiento a distintas agrupaciones de adultos mayores, familiares y cuidadores a través de grupos de profesionales que justamente por estos tiempos difíciles que nos tocan hemos acercado la posibilidad de la teleasistencia. Y los adultos mayores, no porque esto que digan como inquietud o como preguntas no haya estado antes, pero sí lo que rescato es la fuerza con que esto toma cuerpo, se preguntan y se inquietan acerca del cuidado. Y entonces quiero dejar acá, en realidad, para compartir una pregunta que es la que me ha acompañado en este tiempo y me va a seguir acompañando, que es, ¿a qué llamamos cuidado? Y si podemos hablar de cuidados con adultos mayores sin tomar en cuenta las subjetividades de los otros. Porque cuando no tomamos en cuenta las subjetividades, justamente desvalorizamos las historias de vida, las experiencias, las maneras y modos particulares en las que los adultos mayores han superado las crisis a lo largo de la vida y los infantilizamos. Y aquí viene esta pregunta y esta reflexión porque es lo que surge en los grupos. No se quejan del cuidado, no nos interpelan por el cuidado, nos interpelan por el modo de cuidar. Y traigo el tema también porque nuestra mirada es muy holística y tenemos que tener en cuenta estas preguntas que surgen, tenemos que interpelar a nosotros y nuestras sociedades para capitalizar estos aprendizajes y cuando volvamos al ruedo en la post-pandemia, que en algún momento llegará,
esto lo tengamos en nuestra mochila de conocimiento y lo repensemos y lo replanteemos. Hablando el otro día de este tema con una paciente muy sabia, porque los adultos mayores tienen sabiduría, me dijo, yo sobreviví a una guerra donde perdí familiares, hice un viaje de casi 30 días en un barco, embarazada y enferma. En la Argentina tuve 2 despojos económicos. Enterré un hijo, quedé viuda. Y no soy una sobreviviente. Soy una persona que vive y que con cada crisis se adaptó y se reconstruyó para seguir viviendo la vida de la mejor manera posible. En la placa que yo elegí hay fotos que no tienen personas, tienen árboles mis fotos, y no son ingenuas, son fotos que dicen, porque son fotos que yo además utilizo por sus metáforas con los propios adultos mayores con los que trabajo. En una de ellas se ve cómo se comunican los árboles, y ojalá aprendamos de ellos, porque la naturaleza es muy sabia. Los árboles se comunican a través de sus raíces y se nutren a través de sus raíces. Nuestros adultos mayores son nuestras raíces y ojalá podamos aprender de ellos y dejar de colocarlos en un lugar tan infantilizado. Entonces, tomo esto porque pertenece a nuestra mirada holística y ahí sí voy después a las intervenciones. Y en realidad yo siento que las intervenciones se siguen realizando en estos tiempos tan duros y nacen en estos tiempos tan duros del mismo lugar desde donde nacen siempre. Me agrada pensar que nuestro pensamiento de TO, además de ser holístico, es creativo, operativo. Y entonces en realidad lo que sí cambia es cómo miramos los recursos con los que contamos en esta época. Yo vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 90% de mi trabajo es domiciliario, me manejo en transporte público, por lo cual cuando comienza esta pandemia, y además pensando que iba a ser cortita, decidí que no podía garantizar de ninguna manera en estas condiciones protocolos adecuados, entrando y saliendo de domicilios y tomando transportes públicos, y entonces tomé la decisión de la asistencia online. Hubo que lidiar bastante con esto, porque en los adultos mayores no es fácil el tema de lo tecnológico, pero lo cierto es que esto se hizo tan largo y a esta altura la mayoría ha aceptado estos recursos con los que contamos para poder continuar con sus tratamientos. Entonces, en realidad, tal vez lo que ha cambiado en estos tiempos es que ha tomado mucha injerencia y mucha relevancia recursos tecnológicos que en otro momento no tenían la misma importancia. Y allí nos preguntamos si existe la motivación desde el otro, ¿con qué recursos contamos? Y nuestro pensamiento es creativo, operativo. ¿Hay una tablet? ¿Hay una computadora? ¿Hay un celular? ¿O hay un teléfono fijo? ¿La persona con la que vamos a trabajar tiene acceso independiente a estos elementos? ¿Puede recibir nuestra apoyatura para poder acercarse a estos elementos tecnológicos? Y si no, hay quien pueda servirle de apoyatura en su domicilio y entonces empiezan a aparecer los otros recursos con los que siempre hemos trabajado. Empieza a aparecer el recurso humano con el que contamos y empiezan a aparecerse y abrir las redes con las que contamos. Y suceden cosas insospechadas, como por ejemplo la persona que tuvo conocimientos básicos de una tablet y la dejó en un rincón y de pronto la vuelve a tomar y juntos recuperamos esos aprendizajes básicos que tenía y a ellos le sumamos aprendizajes nuevos porque está motivado y además del tratamiento quiere usar esa tablet para seguir en comunicación y se empieza a abrir un abanico de posibilidades.
Y también tenemos a aquella persona que acepta la apoyatura de un familiar o de un cuidador. Y es increíble a veces como a través de esa pantalla uno observa a esa persona con su cuidador sentado al lado en absoluta disponibilidad durante esa hora, disponibilidad que tal vez antes no estaba porque cada uno estaba en sus cosas. En estas situaciones perdemos y ganamos como en todas las situaciones de la vida. Perdemos tal vez esas bambalinas, ¿no? De las sesiones, eso que habla de la intimidad del vínculo, pero muchas veces ganamos en lo vincular, en lo comunicativo con el familiar o con el cuidador. Entonces, en estos tiempos, observo, y a veces observo maravillada, cómo muchas personas, familias y redes se transforman y crecen. También aparece lo otro. Hay personas, familias y redes donde se visibiliza, porque en realidad siempre estuvo, pero ahora queda a la luz, las falencias, los vacíos, los conflictos, como también se evidencia lo que siempre estuvo antes, que es la falta muchas veces de acceso a los recursos para seguir a los tratamientos o las desigualdades. Y cuando hablo de quien crece y quien muestra o visibiliza los vacíos, me estoy refiriendo a dos conceptos que son indispensables en gerontología, en realidad en la vida, pero en gerontología los tomamos esencialmente, que son la resiliencia y la vulnerabilidad. Los terapistas ocupacionales tenemos maravillosas herramientas de intervención sobre la resiliencia para que ésta florezca, pero también sobre la vulnerabilidad para lograr fortalecimientos que mejoren la calidad de vida. Estamos frente a un desafío y como quería plantear también el tema desde la otra experiencia, sintéticamente, y si hay preguntas ahondamos, desde la experiencia como supervisora de prácticas clínicas, de las prácticas preprofesionales en gerontología y geriatría, que hemos pasado por dos momentos diferentes, justamente porque pensábamos que prontamente volvíamos a la normalidad y a la presencialidad y no estábamos preparados. El primer cuatrimestre transcurrió intentando acercar a los alumnos y las alumnas las herramientas más parecidas al trabajo de campo, y así trabajamos con películas, cual casos clínicos a resolver. Y el segundo cuatrimestre nos encuentra más preparados y nos encuentra sabiendo que no vamos a volver tan rápidamente al campo y lidiando, sí, con obstáculos, pero también siguiendo esta misma línea que les decía, donde si nosotros podemos tomar al adulto mayor como protagonista y darle voz y, y tomar su motivación y su deseo de continuar, lo que nos queda como TO y como estudiantes de TO es ver con qué recursos contamos para que esto sea posible. Y este es el trabajo que se está haciendo en este segundo cuatrimestre, donde si bien hay dos efectores a los que no podemos tener acceso, donde hay adultos mayores institucionalizados y la posibilidad de utilizar personal como nexo para llegar a los adultos mayores en este momento es imposible porque están todos abocados a la situación de salud. Sí, con otros efectores que reciben adultos mayores autónomos que viven en sus domicilios. A través de las instructoras de estos efectores hemos logrado el contacto con estos adultos mayores y se les ha dado la posibilidad justamente a quienes tienen la motivación y el deseo para comenzar a recuperar estos espacios que en el primer cuatrimestre no estuvieron. Y entonces nos encontramos en uno de los efectores, están realizando los alumnos y las alumnas comunicación directa con los adultos mayores y con actividades de manera individual. Y en el segundo efector, además de lo individual, por tener la posibilidad de otros recursos, también se están realizando a partir de plataformas virtuales encuentros grupales. Esto es sumamente importante porque para esos adultos mayores, los grupos a los que pertenecían son grupos de pertenencia y porque se trabaja más allá de lo específico de cada taller que se ofrece, que esencialmente están abocados a la estimulación cognitiva, lo que significa la participación social. Entonces,
en realidad lo que tenemos es un desafío. Todo es un desafío en la vida, dirían nuestros adultos mayores, pero esta vez es un desafío muy grande. Y entonces traigo acá otra palabra que es propia del trabajo en gerontología, pero que nos compete a todos, y que es la palabra flexibilidad. Y así como nosotros trabajamos para que justamente a través de la flexibilidad nuestros adultos mayores, familias y cuidadores se transformen y cambien, este es un gran desafío de flexibilidad para nosotros, terapistas ocupacionales también, eh, para poder lograr estas transformaciones a pesar de los obstáculos y poder lograr una adaptación creativa a todas estas circunstancias tan complejas que nos tocan vivir, pero que seguramente desde mi lugar, que es el trabajo con adultos mayores, me llevo las interpelaciones que surgen en estos tiempos, porque lo cierto es que la voz de los adultos mayores tiene muy pocos canales abiertos para ser escuchados, y creo que tenemos que tomar esta posta, quienes estamos cerca de ellos, para poder darles voz a quienes justamente son nuestros ancestros y nuestras raíces. Muchísimas gracias, Magali, por estas reflexiones, por darnos a conocer de pronto esta mirada diferente desde una persona mayor, desde otro contexto, aspectos que podemos pues, resaltar también es esa característica holística del terapeuta ocupacional, creativa, flexible, y también pues estas oportunidades que nos ha dado la virtualidad también de tener unas comunicaciones diferentes. Entonces, muchísimas gracias, Magali. Vemos también muchos saludos desde Colombia, desde Cúcuta, desde Argentina también. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas. Esta pregunta pues va dirigida a la profesora Fontagin y nos preguntan si en cuidados paliativos, ¿cómo es ese trabajo de terapia ocupacional? ¿Cómo se ha afrontado esta situación desde la profesión para trabajar en esta área? Sí, claro. Eh, el coronavirus nos hizo repensarnos, nos hizo volver a rehacer nuestra labor desde lo que ya conocíamos, pero con una estructura diferente. Sí, en el hospital definitivamente trabajamos en cuidado paliativo. Digamos que son los pacientes mucho más vulnerables, es con quienes mayormente nos apoyamos con la parte de las familias y con los cuidadores de estos pacientes. Trabajamos específicamente en el mantenimiento de habilidades y en el mantenimiento de roles muy pequeños, pero muy significativos para estos pacientes. Especialmente hacemos todo un reentrenamiento para el manejo del tiempo libre, en el cual el paciente utilice sus habilidades, pero sienta la satisfacción y el empoderamiento de poder ser una persona participativa y ser una persona capaz de realizar una actuación dentro de su medio ambiente. Lo hacemos a partir todo de actividades de tiempo libre. No sé si es claro o a la persona que le pregunta le gustaría saber algo más. Perfecto, muchas gracias, Fontagin. También hay algunos otros aspectos que nos gustaría abordar y que creo que las tres conferencistas pues nos hacen ver, y es esta modificación de las rutinas, los roles, los hábitos, y pues de pronto preguntarle a cada una cómo han visto esta manera de reaprender a vivir de una manera diferente, en un contexto diferente, en entornos con unos desafíos distintos, de acuerdo al curso de vida
pues, y de las tan diferentes poblaciones en diferentes contextos. Por ejemplo, uno de nuestros participantes nos dice que el acceso tecnológico, aunque es un insumo, también se ha visto pues muy difícil de acceder en diferentes regiones. Entonces, de pronto, ¿cómo vemos este reaprender a vivir en un nuevo entorno y en un nuevo contexto? No sé, quisiera de pronto darle la palabra a Vania. Hola. A ver, o sea, es que el hecho de adaptarnos finalmente también depende de cada estrategia que nosotros como personas individuales podemos tener en el fondo. Y desde ahí, cómo nosotros también podemos acompañar al resto de las personas, familias con que trabajamos en el fondo. Y que claro, o sea, una parte tiene que ver con nosotros, con nuestros procesos adaptativos y cómo enfrentamos finalmente estos cambios tan drásticos, pensando también en las distintas rangos etarios de personas con las que trabajamos en el fondo. Mi trabajo en el área infantil, el hecho de trabajar con niños y niñas, de repente hace más fáciles estos procesos de cambio, porque los niños se adaptan mucho mejor a algunas condiciones, sobre todo pensando que los niños viven en un mundo de tecnología en el fondo, entonces eso también nos abre la oportunidad de poder realizar las actividades desde la mirada de ellos también. Ahora, por otro lado, está el acceso, y el acceso ha sido algo bastante complejo, sobre todo acá en Chile, pensando que un número importante de personas viven en ciudades que son rurales y a las cuales no les llega la señal de Internet, ¿ya? Por lo tanto, muchos niños y niñas quedaron sin acceso a las clases virtuales en el fondo. Y lo que tenían que hacer era ir a los colegios finalmente, buscar guías de trabajo y ahí poder dentro de las oportunidades que podían sumarse al trabajo que estaban teniendo sus otros compañeros. Y lo mismo con las otras personas que requieren finalmente la intervención a través de la telemedicina o la telerehabilitación. Entonces son barreras que nos pone finalmente, bueno, nuestra estructura como país en el fondo, pero también los accesos a las distintas herramientas tecnológicas. Entonces hay algunos medios de atención pública que se han dedicado finalmente a usar el teléfono como estrategia de intervención y seguimiento de casos en el fondo. Y son las herramientas con las que contamos y que con esas herramientas tenemos que seguir trabajando en el fondo. Entonces ahí son, como les decía al principio, cómo nos adaptamos nosotros como personas y vamos adaptando también a las familias con que trabajamos a usar estos medios. Obviamente no es lo mismo mirarnos a la cara, mirarnos a través de este medio que estamos usando ahora y tener una conversación telefónica. Pero créanme que de verdad cualquier acercamiento que hemos generado finalmente con nuestros usuarios ha sido válido y ha sido muy agradecido. Muchas gracias, Vania. Así es, no sé si de pronto Magalí nos quiera compartir sus apreciaciones frente a este reaprender a vivir de otra manera. Sí, tomo lo que decía recién Vania, ¿no? De que, bueno, uno se encuentra con las dificultades muchas veces de acceso real a la tecnología. En el caso de los adultos mayores, está el obstáculo de que justamente también están alejados muchas veces de la tecnología y esto es algo muy nuevo a lo que se tiene que adaptar. Pero también es cierto que tiene que ver nuevamente con este término que en realidad creo que todos lo utilizamos, que es lo de la flexibilidad, y que no sean los obstáculos externos los que nos pongan los límites, y le sumemos a esto los propios obstáculos que nos pongan otros. Porque lo cierto es que yo me he encontrado trabajando con un teléfono fijo, que es lo único que hay. A ver, hay una paciente de 96 años que terminó de escribir su historia de vida en plena pandemia con un teléfono de por medio, ¿sí? Y también en la teleasistencia me he encontrado con la posibilidad de trabajar, digamos, telefónicamente con hijos o con familiares de personas que a su vez viven en el interior del país, que no pueden ver a sus familiares que por ahí están en la capital y que la manera de que siguieran sus tratamientos fue que
con el nexo del hijo o de la hija, tratando de transmitirles maneras y estrategias, a su vez ellos por teléfono pudieran transmitirle consignas a su mamá o a su papá para seguir con su estimulación, y que esto terminara siendo un agradecimiento además por el fortalecimiento de los vínculos más allá de las actividades. Y lo cotidiano, estos cambios de rutinas, de hábitos, lo cotidiano, la verdad es que los TEO tenemos mucho para hacer sobre ello. Y han sido momentos en los que cuando se superan los obstáculos han surgido nuevas actividades que se habían dejado de lado, o la aceptación de actividades que nunca habían hecho, y estuvo dada la oportunidad. Por eso yo siempre, que vuelvo a recalcar, son momentos de muchos obstáculos, pero dentro de los obstáculos hay perlas, y nosotros tenemos que poder ser capaces de verlas, porque de verdad las hay y le cambian, le hacen la diferencia a la vida de las personas. Muchas gracias, Magalí. Así es. No sé, Fontagin, si tú tienes alguna apreciación frente a este tema que nos quieras compartir. Sí, creo que ha sido una oportunidad también porque digamos que antes lo que hacíamos era utilizar material terapéutico, ¿sí? Material terapéutico cuando los terapeutas ocupacionales trabajamos con la ocupación humana. Creo que ha sido positivo porque ahora no trabajamos con el material terapéutico porque es imposible pasarlo de una habitación a otra, pero o en el consultorio de un paciente a otro paciente, eh, pero hoy utilizamos las herramientas que el paciente tiene. Hoy utilizamos toda la parte de lo que el paciente cotidianamente tiene en su habitación, lo que quiere decir lo que podría tener en su casa. ¿Sí? Pienso que eso es positivo porque nos acerca muchísimo más a una vivencia real del paciente, a hacerle un reentrenamiento al paciente desde su cotidianidad, no desde una simulación que era lo que antiguamente estábamos haciendo antes del COVID. Y lo otro que hemos visto es que sí, hemos tenido nosotros también que utilizar mucho la parte tecnológica porque pues definitivamente no podemos entrar cosas de un lado para otro porque todos somos potencialmente, eh, tenemos un potencial contagio. Entonces, lo que hemos hecho muchas veces nosotros también es utilizar nuestros teléfonos celulares o los teléfonos celulares de los pacientes, que permitiéndonos un poco tener el contacto con familias, pero también teniendo un poco el contacto desde las actividades cotidianas del paciente, al que le gusta leer, al que le gusta, digamos que hacer actividades de juegos de video y ese tipo de cosas que en muchas ocasiones pues también nos ayuda a mantener sus habilidades, pero que es desde el tipo de vista lúdico. Sí, hemos tenido también el acercamiento con la tecnología y con otras formas o con otros mecanismos de atención diferentes a los que hacíamos antes, que eran específicamente con material terapéutico. Sí, muchas gracias. Pues creo que hay un punto en común, tanto en lo académico como en lo profesional, y es el uso de las tecnologías que nos han permitido también seguir con nuestro quehacer y brindarle servicios a diferentes poblaciones en diferentes momentos de su vida. Y a propósito de eso, Miriam, una estudiante de 5º año de terapia ocupacional en Chile, nos pregunta si ustedes consideran que todos los usuarios son candidatos para usar o para beneficiarse de este proceso de teleconsulta, telerehabilitación. No sé, quisiera de pronto darle esta vez la palabra primero a Magalí. Perdón, estaba hablando en mudo. Nunca pongo techo a nadie, por lo cual potencialmente, claro, todo el mundo puede ser un usuario posible. Más que nada de lo que depende en principio es si el otro quiere, porque vuelvo a traer esta cuestión de que el protagonista en esto es el otro. Si el otro tiene el deseo, si el otro está motivado, después veremos, digamos, si es posible este acceso y este recurso y de qué manera. No va a cambiar, o sea,
no es lo mismo la teleasistencia, lógicamente, y lo decían, ¿no?, mis colegas, que estar frente a frente y cuerpo a cuerpo, pero yo creo que ha llegado para quedarse en muchos casos y para ser un gran apoyo en todo lo que veníamos haciendo. Muchas gracias, Magalí. No sé, Vania, si tú tienes alguna consideración sobre esto. Sí, bueno, yo comparto lo que dice Magalí, en el fondo es si la otra persona o la contraparte está dispuesta en el fondo. Nosotros quizás con los niños y las niñas que tienen mayor grado de discapacidad, en el fondo estamos trabajando con las familias, ¿ya? Estamos empoderando a los papás también para que ellos sepan trabajar y estimular a sus hijos en el fondo. Entonces, de alguna manera estamos buscando la participación. Ahora, claro, no estamos trabajando frente a frente a ese niño o niña, pero estamos trabajando con la familia y que obviamente lo está involucrando él. Entonces, uno, dentro de todo esto que hablamos de flexibilidad y de adaptarse, también nos adaptamos finalmente a que los procesos van a tener un cambio, pero que estamos buscando finalmente que los objetivos se cumplan. ¿Ya? Entonces ahí buscamos la estrategia y, y cómo finalmente vamos a lograr lo que nosotros nos proponemos finalmente. Y es, bueno, muchas gracias. Y finalmente, Fontagin, no sé si la teleconsulta es una opción para estos contextos clínicos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de hecho, desde el hospital en algún momento lo pensamos también hacer toda la parte de teleconsulta, especialmente con los pacientes que iban a consulta externa, porque pues definitivamente los pacientes hospitalizados es imposible de trabajarlos a distancia. Pero eh, digamos que lo que tuvimos en cuenta para hacer la propuesta que en este momento está en curso, es que los pacientes deben tener un acompañamiento, especialmente porque nuestros pacientes son pacientes que tienen algún grado de vulnerabilidad y de alguna manera son adultos mayores igual que los de la compañera. Entonces, el hecho de que tengan a alguien cerca le permite manejar un poco más la asistencia tecnológica, que es, digamos, que lo que el adulto mayor tiene mucho más temor. Tenemos muchos pacientes que tienen deterioro cognitivo, enfermedades degenerativas y que probablemente no es tan fácil utilizar, digamos que los mecanismos afuera. Así es de que, por lo tanto, lo que hacemos es que solicitamos que haya un apoyo de un familiar o de un cuidador para que se haga, pero sí pensamos que definitivamente también es algo que se debe hacer y se debe hacer con todos los usuarios que no estén hospitalizados efectivamente. Bueno, muchas gracias. Sí, pues como punto común creo que resaltan también la necesidad de la persona y también la motivación que tenga para conectarse a estos medios tecnológicos y las posibilidades individuales y pues también de su familia. Entonces, es algo muy interesante. A propósito pues de aspectos de flexibilidad y creatividad, Sara, una de nuestras asistentes, también nos comparte que esas eran dos características que dentro del hospital donde ella trabaja, eh, como que ponían para describir a los terapeutas ocupacionales la flexibilidad y la creatividad. Entonces creo que es algo también común en los diferentes escenarios. Tenemos otra pregunta para Magalí y es de pronto llevarnos a reflexionar esos prejuicios que ha habido en relación a los adultos mayores y que a partir de la pandemia se hicieron de pronto un poco más evidentes y se generó como un retroceso en lo que se venía trabajando. Esto en términos de que hay medidas que se tomaron que de pronto pusieron en cuarentena a personas mayores antes y de pronto hicieron que se perdiera un poco la autonomía. La pregunta es cómo se puede retomar este tema y de pronto no tener ese retroceso en todo el trabajo que se ha hecho con la persona mayor. Y creo que hay varias cosas para pensar y por eso comencé la charla con eso y me agrada que siga quedando esa pregunta, ¿no? Porque creo que hay lineamientos y acciones que provienen desde un campo más amplio, como puede ser el pensar sobre las políticas públicas y sobre la salud en general en dirección a los adultos mayores, de qué manera, por eso pensamos los cuidados.
Y otra cuestión es más pragmática y es algo donde, bueno, cada uno de nosotros sí puede tener una injerencia más cercana, que es que ciertamente, de todas maneras, esto de la cuarentena y el aislamiento, lo que suelen plantear los adultos mayores es que hay palabras que hacen daño. La palabra confinamiento y la palabra aislamiento social les producen un impacto muy fuerte que además los remiten a muchos a situaciones, digamos, de vida anteriores que han sido muy difíciles. Pero al contrario de lo que se pensaba socialmente que era quienes peor la iban a pasar, ¿no? A la pandemia, no es cierto, porque justamente tienen un bagaje de experiencia de vida donde han atravesado muchísimas crisis. Pero si pensamos en personas más vulnerables, la mayoría de mis pacientes sufren un deterioro cognitivo o tienen enfermedades crónicas y están justamente a través de cuidados paliativos. La verdad es que para aquellos que no han podido sostener una continuidad de tratamiento, uno ve el retroceso y también en aquellas personas que con algún deterioro cognitivo leve, pero que mantenían su autonomía, los primeros meses lo pudieron enfrentar con mucha fortaleza, pero esto se hace muy largo y realmente necesitan de los estímulos. Entonces creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos. Los adultos mayores están pudiendo poner voz a esto en todos los espacios que encuentran, pero hay que abrirles espacio para eso. Y tiene que hacernos repensar a nosotros como colectivo profesional y tiene que poder ir subiendo niveles hasta llegar, digamos, a lo que son las políticas públicas y de salud en relación a los adultos mayores. Y esto es un trabajo que nos compete a todos, cada uno desde su lugar puede poner su granito de arena. Los prejuicios son muy difíciles de erradicar, todos los portamos. Los prejuicios sobre la vejez son una gran bolsa donde hay muchas cosas puestas allí y hasta tanto no trabajemos sobre nuestro propio envejecimiento, cada vez desde más niños, estos prejuicios no van a poder ser erradicados de las sociedades. Gracias, Magalí. Bueno, y muchísimas gracias. Creo que es muy interesante pues esta visión de que los prejuicios es algo con lo que debemos seguir trabajando y debemos seguir abordando a futuro. Tenemos para cerrar una última pregunta que nos la hace Elías. Y es cómo retomar esta vida cotidiana, qué mecanismos nos aconsejan para volver a esta vida cotidiana y enfocarnos de pronto en aspectos positivos o cuáles son esos mecanismos que nos aconsejan. Quisiera darle en esta ocasión la palabra a Fontaggi. Gracias. Yo creo que retomar la vida cotidiana no es tan difícil. De pronto porque pues yo he tenido que vivir muy de cerca y mis compañeras han tenido que vivir muy de cerca la situación de estar dentro del manejo del COVID. Creo que la vida cotidiana se puede llegar a vivir como se vivía de alguna manera antes, pero incluyendo hábitos diferentes frente a medidas de bioseguridad. Yo creo que las medidas de bioseguridad deben estar permanentes durante por lo menos un tiempo hasta que le pongamos solución a esta situación. Pero es eso, es incluir hábitos. Y yo creo que los seres humanos somos seres que nos adaptamos a las nuevas situaciones. Somos seres que definitivamente incorporamos rápidamente cosas a nuestras rutinas. Y nosotros como terapeutas ocupacionales creo que tenemos una gran labor ahí, una gran labor mostrando que hay que hacer cambios en nuestras rutinas de vida cotidiana y creo que está relacionado un poco con lo que hablaban al principio de los niños, de cómo se relacionaban con su entorno y cómo estaban interactuando los unos con los otros. Pienso que si hacemos cambios y manejos a nivel de rutinas y de hábitos, va a ser mucho más fácil entender que nos podemos seguir relacionando. Otra cosa que me parece importante es pensar un poco en esa palabra
de aislamiento social. Es que el aislamiento social implica que no nos volvamos a relacionar y somos seres sociales. Necesitamos del otro, necesitamos de la interacción y creo que eso juega un papel muy importante y creo que es lo que nos hace sentir tanto miedo frente a esta situación, más que el miedo a la muerte, es el miedo a sentirnos solos, vulnerables, eh, eh, sin el permiso de actuar, sin el permiso de tener una ocupación. Eh, Desde ese punto de vista, creo que valdría la pena hacer un énfasis en que lo que tenemos que hacer es un aislamiento físico, no es que no nos podamos volver a relacionar, sino que nuestras relaciones deben ser un poco diferentes. Creo que esa es la situación y pienso que si lo vemos de esa manera va a ser mucho más fácil volver nuevamente a tener las interacciones que teníamos de alguna manera antes. Muchas gracias, Fontagin. Vania, no sé si quisieras Sí, compartirnos como unas estrategias para retomar esta vida cotidiana. sí, yo, bueno, concuerdo con la colega. Nosotros somos, como se dice, animales de costumbre en el fondo. Y nos hemos acostumbrado a vivir en cuarentena y nos vamos a volver a acostumbrar finalmente a vivir sin cuarentena. Entonces, solo hay que estar atento a los cambios, a las modificaciones, a los cuidados y anticipar finalmente todas estas cosas que van a pasar. Nosotros como adultos ya sabemos tenemos que funcionar en la calle, en el fondo, en los espacios sociales. A los niños los tenemos que educar. Y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo también dentro de las intervenciones terapéuticas que estamos volviendo a retomar, ya presenciales. Educar a los niños en el lavado de manos, en los cuidados, en cómo se van a acercar al otro, en el uso de sus mascarillas, de la protección facial en el fondo. Entonces estamos agregando más actividades finalmente con el fin de que tengan hábitos y rutinas tal parecidas a las que tenían antes, pero con algunas modificaciones especiales en el fondo. Y entender que ahora hay que tener otro tipo de cuidado finalmente, ya desde la interacción social, desde el juego y desde otras actividades que ellos realizan en el fondo. Entonces, desde ahí, claro, son generar nuevos hábitos, nuevas rutinas e integrar nuevas tareas en el fondo. Muchas gracias, Vania. Y finalmente, Magalí, no sé si nos quieres compartir algunas estrategias, mecanismos. Y yo creo como mis compañeras de que de la misma manera que pudimos adaptarnos a estos tiempos difíciles, vamos a salir de estos tiempos difíciles, seguramente no iguales. Espero que en muchas cosas salgamos mejores y que podamos acompañar a todos a ser mejores. En el caso de los adultos mayores, hay algo que ellos mismos plantean y que tiene nuevamente que ver, ¿no?, con esta sabiduría que dan los años. Por eso traje estas dos palabras que son tan fuertes y porque el lenguaje no es ingenuo y por algo se persisten en el aire, ¿no?, estas palabras en las cuales los adultos mayores tampoco están de acuerdo, ¿no? Porque lo social no lo perdemos nunca, pero sí es tan fuerte el impacto que producen ellos que muchos comentan que en realidad lo que les va a costar como rearmarse emocionalmente en los vínculos es justamente volver a tener poco a poco este acercamiento físico. Ellos plantean de que no tienen tanto miedo a la muerte porque están tan cercanos y hablan tan naturalmente de la muerte, pero les impacta mucho sentir al otro como peligroso. Se sienten a sí mismos como peligrosos por el temor al contagio y sienten a los otros, y cuando dicen los otros son los hijos, son los nietos, el cuidador, los afectos más cercanos como peligrosos. Y hay muchos que van comentando de que les va a costar dejar estas sensaciones arraigadas emocionalmente para poder volver en algún momento, y lo desean, y a veces dicen, si me da la vida, te quisiera volver a abrazar, pero cuando dicen volver a abrazar es volver a abrazar
con la espontaneidad con la que siempre abrazamos, ¿no? Y esto es tal vez lo que más manifiestan en estos tiempos, que eso es lo que más les va a costar volver a estar seguros. Muchas gracias a las tres participantes. Pues tenemos muchos comentarios de diferentes lugares, de diferentes países, de Ecuador, de México, de Chile, de Argentina, de Colombia. También contándonos pues que las personas mayores han demostrado en muchas ocasiones flexibilidad y adaptación mucho mayor a las personas jóvenes, entonces que es interesante ver esto desde esta perspectiva. Bueno, creo que con esto pues finalizamos este encuentro con reflexiones muy interesantes desde diferentes áreas, desde diferentes contextos, desde diferentes países. Muy valioso también identificarnos a los terapeutas ocupacionales como profesionales creativos, capaces de reinventarnos, de reimaginar nuevas formas de estar con las personas, con nuestros usuarios, con nuestros pacientes. Y pues creo que las reflexiones de cada una de ustedes nos ha generado muchos aprendizajes y movilizado también a generar nuevas formas de ver nuestra profesión y de ver nuestras formas de intervenir, mecanismos, abordajes. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todas las personas que asistieron a este webinar de diferentes países. Gracias por su participación.